Evangelio de Lucas, capítulo número 5. Gloria sea el nombre de Jesús. Hoy tenemos varios hermanos que andan por allí trasladándose a su ciudad de origen para cumplir con su deber cívico votando hoy día. Entonces notamos la ausencia de muchos o de varios, amén, en este día, y ese es el motivo. Amén. Pero gloria al Señor, hermanos, estamos aquí en la casa de Dios. El primer día de la semana, que es el domingo, hermanos, es que hay que estar en la casa del Señor. Hay que estar buscando de Dios. Amén, porque entonces todo el resto de la semana se vuelve bendecida. Todo el resto de la semana, hermanos, está llena de la gracia y del poder del cielo. Cuando nosotros omitimos esto por ninguna obligación espectacular, sino que simplemente lo omitimos, entonces, hermanos, no estamos entregando lo mejor al Señor. Amén. No estamos buscando primero el reino del Señor. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que tenemos allí Lucas capítulo 5. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea el nombre de Cristo. Una de las cosas, hermanos, sumamente importantes en el tiempo que Jesucristo estuvo aquí fue que llevó el mensaje a lo cotidiano. Amén. Llevó el mensaje a las cosas diarias. Demostró el conocimiento de Dios de forma práctica. Amén. Él no era un teórico. No era alguien que filosofara sobre las verdades espirituales. Era alguien que predicaba la palabra de Dios y las ponía en práctica. Amén. Que las hacía visibles. Que las demostraba a través de la actividad cotidiana de los seres humanos. Amén. Esto es lo lindo, lo interesante, lo maravilloso del tiempo de Cristo aquí. Porque en aquel tiempo para ir a escuchar la palabra del Señor, había que ir a la sinagoga, y allí los grandes teólogos compartían la palabra del Señor, transmitían la palabra del Señor, pero quedaba en una especie de teoría, en algo teórico que promovía, digamos, el conocimiento, pero no había un resultado práctico de la palabra de Dios. Entonces la gente no veía nada como resultado de la palabra de Dios. Jesucristo, cuando vino, hermanos, vino a demostrar la palabra del Señor, a ponerla por obra, para que la gente viera que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, es para todos los días, para los actos cotidianos, para las cosas que nosotros tenemos que poner en práctica, para superar nuestros miedos, para superar nuestras aflicciones, para superar nuestras incapacidades a veces. Están allí para que nosotros podamos ver cómo el poder sobrenatural de Dios se manifiesta en las cosas de todos los días.
Amén. Y hoy usted y yo sabemos, hermanos, que Dios se manifiesta en las cosas de todos los días. Lo hemos puesto por prueba. Hemos orado por cosas tan cotidianas como, por ejemplo, una dolencia, una enfermedad, y que Dios nos sana. Hemos orado a veces por una decisión laboral que hemos tenido que tomar y Dios actúa en consecuencia. Hemos orado a veces, hermanos, por alguna dificultad familiar y Dios se ha manifestado. Es decir, también hemos comprobado que el mensaje de Dios se vuelve en una herramienta práctica para resolver nuestros asuntos cotidianos. En este pasaje que hemos leído, hermanos, el Señor Jesús dice que tomó una posición para predicar la palabra de Dios. La gente llegó a escuchar la palabra de Dios. Dice el versículo 1, que la multitud vendía, el gentío venía a escuchar la palabra de Dios. Entonces Jesucristo, hermanos, predicó un mensaje poderoso seguramente, aunque no tenemos detalles de ese mensaje. Predicó la palabra de Dios, anunció el evangelio. Transmitió esas verdades espirituales, que hay un Dios poderoso que puede llenar nuestros corazones, que nos puede fortalecer, pero que también nos da oportunidades en esta vida para salir adelante en nuestras dificultades. El Señor dice seguramente allí en ese sermón de que el hombre podía superarse en las circunstancias de la vida. Y cuando terminó el mensaje dice, bueno, ahora vamos a ponerlo por práctica. Ahora vamos a hacer lo que no pudieron hacer. Vamos a ver las cosas, cómo funcionan cuando está Dios en el asunto o cuando nosotros simplemente hacemos las cosas por impulsos personales o por fortaleza personal o por sabiduría personal. Vamos a ver si existe una diferencia entre lo humano y lo espiritual. No tenemos detalles de esa conversación, pero me imagino que esto estaba en el corazón de Jesús, haciendo lo necesario para que el mensaje anunciado y transmitido a través de las palabras luego se transformaran en una realidad en las cosas cotidianas. Amén. Jesús quería, hermanos, dejar de ser por ahí un poco lo que se decía políticamente correcto. ¿Conoce esa expresión? La expresión de políticamente correcto es decir y hacer las cosas sin ofender a nadie. Virtud, hermanos, que mucho se ha cultivado en este día. Nadie quiere ofender a nadie. Entonces se dicen cosas solamente que sean aceptadas por la generalidad de la población. Y la conducta obra en consecuencia. Eso es políticamente correcto. Aunque en el origen se creía otra cosa, pero eso es lo que hoy se pone en práctica. La gente quiere que todo sea políticamente correcto. Nadie sea ofendido, nadie sea, exigido en demasía, nadie reciba, digamos, un mensaje donde quieran de alguna manera hacer algún tipo de esfuerzo que no quiere, y entonces el mensaje queda así, como algo políticamente correcto. Jesús, hermanos, estaba lejos de eso. Jesús quería confrontar a la multitud con el poder sobrenatural de Dios y establecer una gran distancia entre lo humano o lo humanamente posible con referencia a lo divino, a lo que proviene de Dios. Y quería estimular el potencial de la gente para que pudiera disfrutar de las posibilidades de Dios y no de quedar asumido en sus aptitudes, en sus imposibilidades, donde muchas veces utilizamos la palabra no lo puedo. No lo puedo hacer, no lo puedo realizar, es demasiado para mí. Y la gente queda en un estado, digamos, donde pretenden ya haber llegado a un límite de esfuerzo en su vida y ya no quieren hacer nada más, porque esto es lo máximo que puedo dar.
Pero el Señor dice, bueno, cuando se terminan esas habilidades, cuando se termina el conocimiento, cuando se termina el esfuerzo, hay algo más. Es el poder sobrenatural de Dios. ¿Cuántos conocen el poder sobrenatural de Dios? Amén. Amén. Debemos conocerlo, hermanos, porque Él nos da mucho más. Él nos hace llegar mucho más lejos. Él nos hace ir siempre un paso más. Él nos hace levantarnos de la posición donde estamos para esforzarnos un poco más. Amén. Y encontrar realmente resultados que llenen y fortalezcan nuestras vidas. Gloria sea el nombre de Jesús. El Señor Jesús dice que después de que predicó, le dijo a Simón, versículo número 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Pedro, que en ese momento estaba lavando las redes después de una noche de pesca, después de toda una noche de pesca, ¿verdad? Hay que venir y sacar todos los elementos que la red ha arrastrado del mar, limpiarla para dejarla lista para el otro día salir. Es lo que muchas veces nosotros hacemos después de una jornada de trabajo en cualquier área, ¿verdad? Tenemos que limpiar las herramientas. Tenemos que cuidar las herramientas, porque las herramientas nos van a dar el pan nuevamente del día siguiente. Entonces tienen que estar listas, tienen que estar prontas. El trabajo no se termina hasta que se termina de limpiar las herramientas. Ahora, es frustrante, hermanos, cuando uno se ha esforzado, ha dado lo mejor de sí, está limpiando las herramientas, pero tiene aquí en su cabeza que no ha conseguido resultado alguno. ¿Alguna vez le pasó? Toda una jornada de esfuerzo, o una semana de esfuerzo, o un mes de esfuerzo, y no ha conseguido absolutamente nada. Ha empleado todo su conocimiento en el asunto, ha empleado toda su antigüedad en ese trabajo. Fíjese que los pescadores de los cuales estamos hablando venían ya de varias generaciones como pescadores. Vivían en una zona de pesca. La empresa de pesca pasaba de padres a hijos. Eran gente que tenía un conocimiento importante de varias generaciones. Y a eso le agregaban su propia experiencia en la labor. Esta gente eran verdaderamente expertos en la materia. Pero a veces también le pasa a los expertos, hermanos. Aquellos que tienen habilidades extraordinarias. Aquellos que tienen un conocimiento extraordinario. Aquellos que se han esforzado sobremanera. También a veces llegan al límite donde hacen cosas sin resultados. Y no hay nada más frustrante que trabajar una gran jornada y poner lo mejor de sí y no tener resultados. No sé usted, hermano, pero me ha pasado varias veces. Me ha pasado varias veces. Esta gente no solamente no tuvo resultado, sino que volvió más pobre que antes. Porque en las redes de pesca demanda repararlas, le manda invertir para mantenerlas siempre en buenas condiciones. Hay que comprar cebo, carnada para atraer a los peces. Todo ese gasto no se vio devuelto porque vinieron sin resultado alguno. Entonces esta gente ahora está recibiendo de Jesús: vayan otra vez mar adentro. Porque ahora van a conocer el poder de Dios. Porque ahora van a saber cómo Dios interviene en la vida del ser humano. Porque ahora van a comprobar, esto está en el corazón de Jesús, van a comprobar lo que significa ponerse en las manos de Dios. Porque ahora van a experimentar el amor de Dios cuando uno está
listo para ponerse en el Señor. Lo que significa, hermanos, entregarle nuestros asuntos a Dios. Lo que significa nosotros entregarle el poder de nuestras habilidades al Señor. Lo que significa, hermanos, reconocer que somos seres falibles, pero que estamos delante del Dios Todopoderoso, que es infalible y que Él interviene en nuestra vida. Vamos a comprobarlo. Amén. Y no hay nada más importante, hermanos, que comprobar el Señor, el poder de Dios, cuando hemos fracasado. Porque ¿qué más bajo se puede caer que estar en la lona? ¿Qué más bajo se puede caer? Algunos de nosotros alguna vez dijimos, estoy en la lona, en el límite. Más bajo no puedo ir. Pero allí está la oportunidad de Dios, hermanos, para recibir lo que tanto hemos anhelado. Porque ya reconocemos que nuestras habilidades, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos, nuestra experiencia, ya hemos usado y no ha dado resultado. Entonces llega el momento de poner en práctica el poder sobrenatural de Dios. Y Dios te dice, bueno, ahora tienes que meterte en el Señor. Boga mar adentro, en lo profundo de Dios, donde tus habilidades no funcionan, tu inteligencia no tiene sentido, donde tu experiencia ya no tiene valor. Métete mar adentro, en la presencia de Dios, porque allí es donde se mueve la mano poderosa del Señor. Algo importantísimo es lo que dice el apóstol Pedro, que en ese momento era conocido como Simón, todavía no era el apóstol Pedro, era Simón. Y le dice, versículo número 5, respondiendo Simón le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Pero luego dice, mas en tu palabra echaré la red. Ahora, el fundamento, hermanos, de la pesca no estaba fundado ni en el conocimiento, ni en las habilidades, como dije antes, ni en la experiencia, sino que estaba fundado ¿en qué? En la palabra de Dios. Y esto, hermanos, tiene un significado muy, pero muy importante. Fundamentarse en la palabra de Dios. En lo que Dios nos ha hablado, en lo que Dios nos ha dicho. Fundamentarnos en la palabra de Dios. Y esto, hermanos, es una reflexión sumamente importante. Estos hombres, hasta ese día, nunca se habían fundamentado en la palabra de Dios. Hacían las cosas como lo habían hecho siempre. Pero por primera vez, alguien de ese grupo de pescadores que había escuchado el mensaje de la palabra de Dios, mientras estaba en la limpieza de las redes, después de una gran jornada difícil de trabajo, sin resultado alguno, dijo, bueno, ahora lo voy a hacer en la palabra de Dios. Y se metieron decididamente en la presencia del Señor. Se metieron rumbo hacia esa búsqueda espiritual que todos debemos de tener. Buscar a Dios, hermanos, en espíritu y en verdad. Buscar a Dios, hermanos, con entusiasmo. Buscar a Dios, hermanos, reconociéndonos quiénes somos. Buscar a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Me meto en el asunto, tomo esta decisión. Ya no puedo decir no puedo, no sé. Ya no puedo decir ninguna de esas cosas porque ahora tengo el mensaje que me dice que todo lo puedo en el Señor Jesucristo. Ahora tengo el mensaje que abre las oportunidades en mi cabeza,
que no está tratando de usar aquí las habilidades personales, ni está tratando de usar las necesidades, ni está tratando de usar aquí las experiencias que tenían. Estaban aquí para usar el poder sobrenatural de Dios. Y dice, hermanos, de que se fueron adentro del mar, y echaron las redes en el mar. Y dice que encerraron una cantidad enorme de peces. Y esto lo tengo que decir, hermanos, lo tengo que decir porque seguramente fueron al mismo lugar donde habían ido tantas veces. Seguramente hicieron la misma maniobra que habían hecho en otras oportunidades, esperando toda la noche, llevando a cabo un gran esfuerzo. Pero en esta oportunidad fueron a ese mismo lugar, utilizaron la misma red, tiraron de la misma forma, pero en un instante dice que encerraron una cantidad enorme de peces. En un instante. Amén. Y esto nos debe hacer pensar, digo, ¿cómo yo haciendo tanto esfuerzo no logro nada, pero Dios haciendo las cosas las logra en un instante? Porque a veces nosotros, hermanos, de puro capricho nos esforzamos y tratamos de hacer cosas y le ponemos gana a esto y gana a lo otro y tratamos de hacer todo tipo de esfuerzo. Pero Dios, hermanos, cuando nosotros ponemos los asuntos en sus manos, cuando ponemos los asuntos delante de Él, en un instante hace lo que nosotros no pudimos hacer en todo un gran tiempo. Porque hay siempre, hermanos, que nos ponemos en la mano del Señor un acto soberano de Dios. Ese acto soberano de Dios es un acto espiritual, es un acto lleno de santidad, es un acto, hermanos, en obediencia al Dios Todopoderoso. Y allí se conjuga, hermanos, la habilidad humana con la soberanía de Dios, con la providencia de Dios, con lo que Dios sabe hacer. Amén. Y los resultados son extremadamente poderosos. Lo santo, lo sublime, lo maravilloso de Dios. Cosa que a veces nosotros no comprendemos en la magnitud correcta. A veces pensamos, hermanos, que Dios tiene la obligación de bendecirnos. A veces hemos ideado el pensamiento, hermanos, de que nosotros podemos exigirle alguna cosa a Dios. Incluso tenemos muchas veces el atrevimiento de recitarle versículos al Señor. Recuerda lo que dice en San Juan, capítulo 14, versículo 15, que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo darías. Tenemos la osadía, el ser humano a veces, de recitarle versículos a Dios para que Él se acuerde que nos tiene que bendecir, cuando Él no necesita ni recordárselo ni motivación alguna, porque el deseo más grande de Dios es bendecir a la gente. Recuerde que Él murió por nosotros. Él dio lo más importante, su vida, para que nosotros gozáramos de eterna salvación. O sea que Él no necesita ni recordar versículos, ni tampoco necesita, hermanos, estimulación alguna para ayudarnos y bendecirnos. Es lo que Dios quiere hacer. Pero a veces no contemplamos, hermanos, el hecho de que lo que Dios hace es santo, es maravilloso. Lo que Dios hace en nuestra vida proviene directamente del cielo. No tiene nada que ver con la humanidad, ni tiene nada que ver, hermanos, con nuestras necesidades y con nuestras falencias, ni con nuestros malos hábitos. Tiene que ver con la mano poderosa de Dios, dispuesta a ayudarnos y bendecirnos. A veces no lo entendemos, pero Simón lo entendió en ese momento y le dijo: Señor, apártate de mí. Simón dijo: estoy delante de alguien santo. Esta era una parte de la cultura del judío. Había una separación entre aquellos que habían consagrado su vida al ministerio.
y estaban allá en un lugar alto y sublime. Y luego estaba el pueblo. Y entre ellos como que había una separación. Y Simón sabía que estar delante de un gran rabino, un gran maestro de las Escrituras, era estar en presencia de la santidad. Y que él era gente del vulgo, del pueblo, eran gente indocta, sin estudio, sin preparación. Y decía, no puedo estar delante de la presencia porque esto era lo que la cultura le había dicho. Si tú sos del pueblo, entonces no puede tocar lo santo. Ahora, Jesús, hermanos, toma de lo santo y se lo entrega al pueblo. El hombre, hermano, había hecho esa separación entre la élite sacerdotal y el pueblo que vivía en un estado, digamos, como de malas costumbres y por tanto le decían que eran pecadores. Pero Jesús toma de la verdad del Evangelio, del poder sobrenatural, de los milagros, de los prodigios, del mensaje poderoso de Dios y le dice, esto también es para el pueblo. Esto también es para ustedes. Y del pueblo pueden surgir sacerdotes, pueden surgir personas que sean llamadas por el Señor. Del pueblo pueden surgir personas que tuvieron una vida muy dramática, pero ahora Dios los llama para ser pescadores de hombres. Jesús le dice a Simón cuando cae de rodillas delante de él y le dice, apártate de mí. El Señor le dice, no tengas temor, porque de aquí saldrás como pescadores de hombres. Pedro, hermano, sintiéndose como que era alguien inmundo delante de la presencia de un ser santo, se da cuenta que ese ser santo lo está llamando al ministerio. Y cuando bajan de la barca y entrega esa gran pesca, esa cantidad enorme de pescados, si usted observa detenidamente el relato, dice que tuvieron que llamar a los otros, tuvieron que llamar a Zebedeo, a Juan, tuvieron que llamar a los otros para que vinieran a ayudarle con las redes porque se les rompía. Y cuando pusieron la pesca de ese momento, la pusieron en 2 barcas. Y era tan grande la pesca que las 2 barcas se hundían. Para ellos, hermanos, era algo totalmente inédito. Una pesca de tal magnitud era totalmente inédita. Pero se dieron cuenta, Simón se dio cuenta que esto no era un acto de la sabiduría humana, sino que esto era un acto divino. Esto provenía de la soberanía de Dios, la forma en que Dios bendice a los hombres. Pero una vez que, dice, llegaron a la orilla, versículo, y ya con esto termino, 11, dice, y cuando trajeron todas las barcas a tierra, el éxito de una gran pesca. Ese fue el momento donde ellos seguramente vieron cómo se podía realizar una gran pesca. Pero para ellos fue algo insignificante por seguir al maestro. Dice que dejándolo todo, le siguieron. ¿Se imagina? Después de ver un éxito tan grande, después de hacerse rico de la noche a la mañana, después de una noche tan traumática y sin haber conseguido nada, después de haber tenido ese éxito, dice la Escritura que lo dejaron todo por seguir al Señor Jesús. Porque los verdaderos resultados no están en un acto circunstancial. Los verdaderos resultados de la vida están en seguir al Señor Jesucristo. Amén. Y esto es para los jóvenes, para los adolescentes, que hoy están comenzando y dicen, qué difícil que es la vida. Es muy difícil. Iba a decir una frase que dijo Matías hace
hace muy poco atrás, Matías, mi hijo, recién se había casado y estaba comenzando a llevar el hogar adelante. Dice, quiero entregar esta vida de adulto. Porque se dio cuenta que había una cantidad de responsabilidades con la vida de adulto. Se dio cuenta de que venía una cantidad de cosas. Y hay gente que piensa, hermanos, que no va a poder con todo eso. Y a veces los chicos, hermanos, piensan que no van a poder con la vida de adulto haciendo las cosas según el Señor. Y entonces prefieren a veces abandonar la fe y seguir por lo que dé la vida, porque esto es más fantástico. Son pequeños eventos que a veces te marcan para el resto de tu vida. Si quieres tener resultados perdurables en tu vida, si quieres pararte al final o ya cuando sos adulto y mirar hacia atrás y sentirte alegre, debes ser un seguidor de Jesucristo. Porque en Él, solamente en Él, hay buenos resultados en la vida. Amén. Solamente en Cristo Jesús. Pedro sabía esto, hermanos, y cuando vio a Jesús dijo, la pesca fue un evento puntual, la pesca fue hoy, la pesca me demostró la obra poderosa de Dios, la pesca me demostró la soberanía de Dios, la pesca me demostró que con Cristo de las cosas pueden llegar más lejos, me demostró que a través de ser un seguidor de Cristo puedo traer resultados mejores para más personas, para mi familia, para mi pueblo. Entonces dice, dejándolo todo, incluso esa pesca millonaria, esa pesca extraordinaria, la ofrendaron para el pueblo y dijeron, vamos detrás del Señor Jesús. El llamado de Dios, el llamado de seguir a Cristo, el llamado de fidelidad, trae mejores resultados. La gente a veces no lo puede ver, la gente no lo puede visualizar con claridad. Y el motivo es que la gente está mirando a través de sus propios ojos, de los ojos humanos, de los ojos que tienen como alimento la cultura, la filosofía, las enseñanzas de esta vida, las experiencias de esta vida. Pero recuerden, hermanos, que en el reino de los cielos, todo esto, hermanos, carece de valor cuando se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Y ojalá, hermanos, que usted sea alguien que anhela ver el poder sobrenatural de Dios en su vida. Y que hay momentos donde quiere meterse profundamente en el Señor. Y quiere meterse mar adentro en la persona de Cristo. Y quiere ahondar más. Porque sabe que allí hay buenos resultados. Hay conocimientos maravillosos. Hay actos soberanos que no solamente nos bendicen a nosotros, sino que bendicen a los que están a nuestro lado. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos reconocer lo que es un acto espiritual. Lo que es un acto espiritual en nuestra vida. Debemos reconocerlo. Amén. Debemos abrazarlo, debemos tenerlo. Los actos espirituales son lo que marcan nuestras vidas, marcan nuestro ser. Y ojalá que usted tenga el suyo, hermanos. Como Simón tuvo el suyo. Usted tenga el suyo, hermano, y también pueda reconocer a un Dios poderoso. Que estas no son meras palabras. Que esta no es una cultura evangélica o una filosofía donde dice que tenemos que comportarnos de tal o cual manera. Sino que pueda reconocer que este mensaje transforma, cambia, renueva y da mejores oportunidades a la gente. Y que para ello hay que meterse mar adentro en la persona de Cristo. Seguir al Señor para que Dios manifieste su gloria en nuestras vidas. Póngase de pie en esta hora. Póngase de pie, cierre sus ojos. Adora al Señor en esta hora en el nombre de Jesús. Aleluya. Cierre sus ojos, hermanos. Métase en el Señor en esta hora en el nombre de Jesús.
Aleluya. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, que usted va a estar entregando su ser al Señor, que usted va a estar entregando sus oportunidades al Señor, que Dios va a estar guiándolo, que va a estar fortaleciéndolo en el nombre de Jesús, que cuando se enfrente a decisiones va a buscar del Dios de los cielos, cuando tenga que tomar decisiones en su vida no va a evaluarlas a través de su sabiduría o de su inteligencia o de su experiencia, sino que lo va a hacer, aleluya, en el nombre de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, para que hayan más y mejores resultados en su vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor, te adoramos en esta hora, Padre. Te adoramos en esta hora, Señor amado, aleluya. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, te adoramos en esta hora, Padre. Te alabamos en esta hora, Cristo del cielo, aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya. Queremos tener esas experiencias maravillosas porque tu palabra, Dios mío, no es teoría. Tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, nos inspiran para que podamos tener oportunidades de realizar actos prácticos que tengan que ver con nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.